How old is your boss? How old is your boss? Well, he's 50. O bien, he's 50 years old. How old is? ¿Cuántos años tiene tu jefe? En inglés decimos cuán viejo o cuán mayor es tu jefe, en este caso. How old is your boss? How old is your boss? How old is Margarita Satuilla? She's 50 years old. How old is? Fijaos cómo lo pronuncio. How, no hay problema. Old, no digo la D, mantengo la L. Escuchad. How old, y luego la D entra como si perteneciera a la palabra siguiente. Escuchad. How old is your boss? How old is Margarita? How old is Mr. Ahoy? How old is the President of the United States? How old is your boss? He's 50. He's 40. He's 30. He's 60. He's 80. How old is your boss? He's 50 years old. Hola y bienvenidos a la clase número 75 del nivel básico. Hoy vamos a ver otra pregunta muy importante. How old is your boss? Y la respuesta, he's 50 years old. Entonces, ¿cuántos años tiene tu jefe? Tiene 50 años. Fíjate, decimos how old is, que literalmente es cuánto de viejo es. ¿Ya? No utilizamos el verbo to have, que es tener, como lo haces en español, ¿cuántos años tiene? We say how old is, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Rafa Nadal? How old is Rafa Nadal, ¿ya? ¿Cómo se dice cuántos años tiene George Clooney, por ejemplo? Good. How old is George Clooney? How old? Fíjate en la pronunciación. How old, not how old, ¿ya? Ok. ¿Cuántos años tiene María? ¿Cómo se dice esto? How old is Maria? O how old is Mary? Y nuestra palabra del día es belt, cinturón. Hey, it's Mr. Strong, and say hello to these. Mwah! Mwah! Okay, well, how old am I? ¿Cuántos años tengo? What, 15? Okay, no mentalmente. How old am I? Well, I'll tell you. I'm 40 years old. Yeah, I know. I look younger, aparento más joven. But I'm 40 years old. Acordados, 40, no 14. Bueno, algunos dirían que tengo 14 años. But I'm 40 years old. Acordados, en inglés nunca podemos decir I'm 40 years. Or I have 40 years. No, eso es español. Entonces tenemos dos opciones. I'm 40 y paramos. Or I'm 40 years old. O si eres británico, I'm 40 years old. Y tienes que poner esa cara también, ¿eh? I'm 40 years old, or I'm 40, or I'm 40, or I'm 40 years old. So remember, no hay otra opción. No puedes decir I'm 40 years. O no puedes decir I have 40 years. I'm 40 years old. How old are you? Are you 40 years old too? Ok, vamos a seguir trabajando la pregunta how old is, pero esta vez junto con el pronombre adjetivo yo, que significa tú o vuestro o su de usted, ¿ya? Vamos también a practicar algunos familiares, ¿ya? So, ¿cómo se dice cuántos años tiene tu madre? Por ejemplo, how old is your mother? How old is your mother? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? How old is your son? How old is your son? Escrito son, pero pronunciado son, ¿ya? ¿Y cuántos años tiene tu hija? How old is your daughter? How old is your daughter? ¿Y cuántos años tiene tu sobrino? How old is your nephew? How old is your nephew? ¿Y cuántos años tiene tu sobrina? How old is your niece?
How old is your niece? ¿Y cuántos años tiene tu tío? How old is your uncle? How old is your uncle? ¿Y cuántos años tiene tu jefe? Como la frase. How old is your boss? Perfecto, muy bien. Hi guys, mi amiga Carly quiere un novio español, a Spanish boyfriend, y yo quiero hacer cupido entre ella y el jefe de Pilar, Pilar's boss. So voy a llamarle. I'm going to call her. Pilar, hi. Yeah. Listen, how old is your boss? ¿Cuántos años tiene tu jefe? Yeah, how old is your boss? Pilar, ¿qué dices? La pregunta es, how old is your boss? Y no, how many years has your boss? Seriously. Escucha, tú en casa, dilo 3 veces conmigo ya que es súper importante. How old is your boss? How old is your boss? How old is your boss? What? ¿Cuántos años tiene tu caja? Your box? No, your boss. How old is your boss, Pilar? Pilar? Ok, vamos a terminar la clase de hoy con he is 50 years old. He's 50 years old. Él tiene 50 años. Fíjate, utilizamos el verbo to be en este contexto, no to have. He is 50 years old. He is, contraído, he's 50 years old. Tiene 50 años, ¿ya? Fíjate, no podemos decir he's 50 years. Puedes decir he's 50 y punto, o he's 50 years old. Pero nunca decimos he's 50 years. Hay que añadir este old o quitar years, ¿ya? Vamos a ver más ejemplos. Ella tiene 25 años. She's 25 or she's 25 years old. Years old siempre juntos, ¿ya? Ok, tenemos 50 años nosotros. We are, or we're, 50 years old. Not we're 50 years, sino we're 50 years old. Y la palabra del día, recuerda, es belt, que es cinturón. Muy bien, fantástico. Limpiadora, por favor, trae una silla de ruedas para el director. He has 90 years. No. He has 90 years. No. En español se dice tiene 90 años, pero en inglés se dice he is 90 years old. Jamás se dice he has 90 years old. Acordaros, he is 90 years old. Voy a mandar un correo a todos con las edades de todas para que se aprenden la lección. A ver, Michelle is 30 years old. Pilar is 47 years old. ¿Y el jefe de Peter? Peter, una pregunta. How old is your boss? Ah, he is 50 years old. Thank you. Peter's boss is 50 years old. And Mr. Strong. Mr. Strong is 28 years old. Sent. Ahora jamás volverán a cometer ese error.